Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. Algo en los tiernos brazos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre Muy buenas tardes, queridos amigos. Les habla Jorge Luis Garay. Hoy es domingo, el primer día de la semana, el falso día de descanso. Domingo es el día de culto pagano al dios Sol, es la marca de la bestia. Domingo fue impuesto por el sistema romano papal en el año 321 después de Cristo y ratificado por la ley eclesiástica 28 del Tercer Concilio de Orleans, Francia, en el año 538 después de Cristo. Domingo es el falso día de descanso, es el día de culto y de adoración al dios Sol, a Satanás. Sábado es el verdadero día del Señor. Escrito está en el libro de Isaías 66, 22 y 23. No fue el Padre, no fue el Hijo, no fue el Espíritu Santo los que cambiaron el día de culto y de adoración que ellos establecieron en la eternidad y hasta la eternidad, pasándolo al domingo, al día del culto al Señor Dios Sol, que estableció en este planeta Satanás y que lo fue llevando a través de todos los poderes y los imperios de este planeta desde los días, desde antes del diluvio, pasándolos a Babilonia, de Babilonia a Medo-Persia, Medo-Persia a Grecia, Grecia, Roma, y de Roma es traído por el papado y lo impone en el cristianismo. Por eso, para pensar, queridos amigos, el nombre del papado es Iglesia Católica Romana. Iglesia Católica Romana. No es cristiana, es romana, porque fueron los Césares, Constantino, Justiniano, los que la establecieron y la impusieron como la religión
oficial del Imperio Romano, y de allí se ha expandido y extendido por todo el planeta. Fue Justiniano el que fundó, Constantino, el que fundó la Iglesia Católica, la fundó fue Constantino. Eso es lo que está en la historia. No tiene absolutamente nada que ver con Cristo, porque Cristo no fundó ninguna iglesia, porque la iglesia de Cristo es eterna, es en la que participaban desde la eternidad el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y allí, a esa iglesia y a esas doctrinas y a esa revelación de Dios era donde fue establecido Adán, era en la obediencia a los mandamientos de Dios y en todo lo que tenía que ver con la voluntad de Dios. Y de ahí a esa iglesia fue que perteneció Abel, Set, Enoch, Abraham, Jacob, Isaac, David, Salomón, todos los profetas de Dios. El mismísimo Cristo también formaba parte de esa iglesia, los apóstoles. No fue el Señor Jesucristo el que fundó el sistema romano papal, fue Constantino. ¿Representante de quién? Satanás. El Papa es el sucesor de César y el representante de Satanás. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios, y eso es lo que escrito está también en la historia. Domingo es el falso día de descanso. La palabra domingo quiere decir día del Señor, pero no para referirse al creador de los cielos y de la tierra, sino al Señor Dios Sol. La palabra sábado, en cambio, quiere decir, la palabra sábado quiere decir reposo, descanso, cesación de trabajo. Eso es lo que quiere decir la palabra sábado. Decirle a Aison que me quite aquí el audio, Jaime. La palabra sábado quiere decir entonces reposo, descanso, cesación de trabajo, pero etimológicamente la palabra Sabbat, que es en hebreo, quiere decir el lugar de la morada del sello del Padre. Eso quiere decir la palabra Sabbat en hebreo, etimológicamente hablando, el lugar de la morada del sello del Padre. Eso es lo que quiere decir la palabra Sabbat. Entonces, el sábado es el verdadero día del Señor, querido amigo, es el cuarto mandamiento de la santa y eterna ley de Dios. Oiga todas las palabras que contiene ese mandamiento que adulteró el sistema romano papal y que abolieron los protestantes, los pastores y las pastoras, más alevosos y agresivos que el papado. Dicen que eso no, que quedó abolido, y ellos declaran todos los días son santos. Cualquier día para hacer adoración a Dios es igual, sea domingo, sea lunes, todos los días son santos. Pero oiga lo que dice el Señor, si dice que quedó abolido o que no quedó abolido, si se puede cambiar de sábado a domingo, escrito está, dice el Señor. Cuarto mandamiento, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. ¿Para quién? Para el pastor, la pastora, el cura, el sacerdote, el papa, el cardenal. Para Jehová tu Dios, atender a Jehová tu Dios. El sábado es para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas que hay, el mar y todas las cosas que hay en ellos, y reposó en el séptimo día. Por tanto, por todo esto, Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Este es el único mandamiento de los 10 que nos dicen a nosotros cuál es el nombre de ese legislador. Lo llama Jehová, que en hebreo sencillamente quiere decir el Eterno. Y también nos dice este cuarto mandamiento cuál es el título de este Jehová legislador. Dice, es el creador, creó, dice, no que evolucionó, no que apareció por obra y gracia de Birri Birloque, no que apareció por el Big Bang, no que apareció por la magia de la espontaneidad, como le llaman, dice que los sabios y los eruditos y los científicos.
No, la Biblia nos dice es creó, creador lo llama, y también nos dice cuáles son los límites. Este cuarto mandamiento nos dice cuáles son los límites de este Jehová, creador, legislador. Nos dice que los cielos y la tierra, que el universo son sus límites, y este también nos dice quiénes deberían de ser todos sus súbditos. Nos dice todo lo que respire alabe a Jehová. Pero qué pesar, qué tristeza es declarar esto de que el único que no quiere adorar a Dios de todo lo que respira en este planeta es aquel que fue creado a su imagen y semejanza. El hombre es el único que no quiere darle honor y alabanza, y anda perdido, infatuado en sus propias alturas de grandeza, el hombre. Y este es el único mandamiento que nos dice a nosotros que Dios le colocó nombre a ese día, lo llama sábado. Sábado, al único día de la semana al cual Dios le colocó nombre, le puso nombre, fue al sábado, que quiere decir reposo, cesación de trabajo. Es el día de parar, no es el domingo, es el sábado, dice el Señor, que empieza a las 6 de la tarde del viernes y termina a las 6 de la tarde del sábado. Como dice Él, de tarde a tarde guardaréis mi sábado, porque primero es la noche, en el día de Dios, primero es la noche y después es el día de Dios, la noche de Dios. En los días comienza a las 6 de la tarde y termina a las 6 de la mañana, ahí termina la noche. Y el día de Dios comienza a las 6 de la mañana y termina a las 6 de la tarde. Pero vino el diablo y trastocó todo esto a través de los poderes de esta tierra, de los políticos de este mundo, de los papas como Ugo Compagnoni, que se puso el apodo de Gregorio XIII, que introdujo entonces esto que se conoce como el calendario gregoriano, casualmente en honor a su nombre, de toda esta imposición de los días a las 12 de la noche y de los años de 365 días y de la celebración del año nuevo a las 12 de la noche el 31 de diciembre. Eso se lo inventó el sistema romano papal, eso se lo inventó el diablo a través del culto al dios Sol, que lo introdujo a todos los pueblos, y allá lo trajo el sistema romano papal con todas sus rumbas, con todos sus bacanales, con todas sus orgías, con toda esta degradación, con todos sus quemados, sus muertos, y con toda la fornicación y con todo lo que es esta rumba. Eso se lo inventó, fue el sistema romano papal. De ahí que las fiestas de diciembre son las burlas más grandes a Cristo, a Dios y a su palabra, a la santidad y a la pureza de Dios. Es en diciembre. Este es el día que le encanta a la gente. La gente desde enero están deseando que llegue diciembre, porque eso es lo que agrada a la naturaleza, a la pobre y miserable naturaleza humana caída. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. El Señor dice que al único día que le puso nombre fue al sábado. La palabra domingo, el sol. La palabra lunes, la luna. Martes, Marte. Miércoles, Mercurio. Jueves, Júpiter. Viernes, Venus. Y aún al sábado también le metieron a Saturno. Eso es lo que nos dice la historia. Pero Dios dice que es que sábado, que quiere decir reposo, cesación de trabajo. Domingo, día al sol, el día del sol. Dominus Dei o Solis Invictus, ese era el nombre que le daban los días Domini, como le llamó Juan Pablo II en su encíclica, en su carta pastoral que escribió para decir que es el domingo, que no es el sábado. Diciéndolo la Biblia, lo contradice la Biblia y dice que es el domingo. La Biblia dice que Dios no cambia, la ley la hizo Dios. Eso es lo que nos dice Él en su revelación y en su palabra, que la ley de Dios es eterna, que Él no cambia, como escrito está en el libro de Malaquías capítulo 3 versículo 6, dice: yo Jehová no cambio. Y escrito está en el libro de Eclesiastés capítulo 3 versículo 14, dice: el sabio Salomón, que no ha habido uno más sabio que él, ni lo habrá después de él, dice el Señor, he entendido, con toda esa capacidad, mire, poniendo de énfasis toda esa inteligencia, esa sabiduría, esa capacidad de razonar y de discernir que tenía el sabio Salomón, he entendido que todo lo que hace Dios será eterno y sobre aquello no se añadirá ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de Él
teman los hombres, estos papas, estos pastores, estas pastoras que cambian, que perturban, que le quitan, que le añaden a las cosas de Dios, no le temen a Dios. He entendido que todo lo que hace Dios será eterno, sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Estos pastores y estas pastoras y estos sacerdotes y estos papas no temen a Dios. Ustedes han visto la historia del sistema romano papal, lo altivos, lo altaneros que son ante Dios, ante su palabra y ante sus leyes, lo arrogantes y lo orgullosos que se muestran, como dice el Señor, sentándose en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, que tenemos autoridad para cambiar, que nosotros hemos hecho la ley como Dios pensaba hacerla. Pregúntele al cura, pregúntele al obispo, pregúntele al cardenal, pregúntele al papa por qué cambiaron el sábado al domingo, y él le va a decir: porque nosotros hemos hecho la ley con la autoridad que Dios nos dio, hemos hecho la ley como Dios pensaba hacerla. ¿Cómo dejan a Dios? Como retrógrado, como imbécil, como un Dios que no es ningún todopoderoso, como un Dios que no es omnisciente, ni que lo sabe ni lo conoce todo, como un Dios que no es omnipotente. Así lo dejan, y que el único todopoderoso y omnipotente es el Papa, porque ha sido capaz de hacer lo que Dios no ha sido capaz de hacer, porque ha sido capaz de acabar y de terminar perfectamente lo que Dios, un Dios vivo, eterno, todopoderoso y omnipotente, ha sido incapaz. Eterno. El Papa, un pobre mortal que está desempeñando simplemente el papel ¿de quién? Del diablo en esta tierra, para lograr Satanás aquí lo que no pudo lograr allá en el cielo. Eso es lo que nos dice la Escritura. Una bienvenida a nuestros amigos, y les recuerdo que Escrito Está es un programa para pensar, para decidir y para vivirlo. Escrito Está es un programa que no tiene ninguna afiliación religiosa o denominacional, ningún interés proselitista, político o comercial. Su único interés y propósito es el de motivar, avivar y despertar en los televidentes el deseo y la preocupación por la lectura de la Biblia. Todos nuestros materiales son totalmente gratis. Te envío la historia profética para que conozca todo esto, cómo surgió el papado, cómo van a caer, cómo fueron fundados por Dios los Estados Unidos, cómo también van a ser sumidos en la ruina nacional porque no le quisieron hacer la tarea a Dios. Dios levantó a los Estados Unidos para que desenmascararan, para que denunciaran al sistema romano papal, para que ellos que vinieron siendo perseguidos por los reyes y por los papas allá en Europa, el Señor los trajo a América para que fundaran allí una nación sin papa y una nación sin rey y una iglesia sin papa. Pero miren cómo los tiene de dominados el sistema romano papal, que hasta le han celebrado al papa en la Casa Blanca su cumpleaños. Así es que dice el Señor la apostasía. No le quisieron hacer la tarea al Señor, por eso dice el Señor que viene la ruina nacional. Te lo envío totalmente gratis. ¿Cómo? Toda la degradación que estamos viendo aquí, el caos ecológico, todo el aumento de la delincuencia, todo lo que es la confusión y la anarquía que va a sobrecoger y sobrecogió a este planeta, todo eso está escrito aquí, porque es la revelación que el Señor ha hecho de las cosas que sobrecogieron a este planeta. Por eso es que venimos estudiando temas trascendentales para despertar, para abrir nuestros ojos, para ver la verdad, como dice el Señor, que el propósito de Dios es que la verdad se ponga al frente, para que llegue a ser tema de examen y discusión, a pesar del desprecio que se le haga. Tiene que agitarse el espíritu del pueblo. Todo conflicto, todo vituperio, todo esfuerzo por limitar la libertad de conciencia son instrumentos de Dios para despertar las mentes que de otra manera dormirían. El Señor lo que va a hacer es despertar a la gente, como sea, para que oigan y tengan la oportunidad de tomar sus decisiones acertadas de parte de Dios. Por eso dice el Señor que se retardaría, que estamos en el tiempo del retraso, como dice allá en el libro de Segunda de Pedro, en el capítulo 3, dice que la gente del mundo, estamos esperando la venida de Cristo, estamos esperando que Cristo venga. Queridos amigos, la fe en la pronta venida del Señor Jesucristo se está desvaneciendo. Ustedes no oyen
¿Cuándo ha hablado el Papa de que Cristo viene? ¿Cuándo oyen ustedes hablar a los curas, a los obispos y a los cardenales hablar de la segunda venida de Cristo? Nunca, ellos no hablan de eso, jamás hablan de eso. Los pastores tampoco están hablando ni hablan de esas cosas. A ellos no les importa ese tema porque han convertido la iglesia de Jesucristo en una empresa y el evangelio eterno de Él en un producto y a la gente en su clientela. Eso es lo que nos dice la historia y eso es lo que nos dice el Señor. La fe en la segunda venida de Cristo se está desvaneciendo. Entonces, ¿quién espera a quién? ¿Quién es que espera a quién? ¿El mundo está esperando a Cristo? No, estamos igual, mire, pleno diciembre, pleno mundo celebrando, dice que el nacimiento de Cristo, cuando nos dice la historia y la Biblia, que cuando Cristo nació allá en Belén, nadie en Israel estaba esperándolo al Señor Jesucristo. No hubo un regalo, ni rumba, ni juerga, ni ferias, ni puerco, no hubo tampoco rumba, no hubo tampoco absolutamente nada de esperar la venida del Señor. No hubo novenario, no hubo villancicos, no hubo aguardiente, no hubo ron, no hubo vino, esperando la primera venida de Jesucristo. Dice que nadie en Israel estaba esperando a Cristo en la aparición del Señor Jesucristo, relatado y anunciado desde siglos antes, más de 1000 años antes de Cristo, mejor dicho, desde la mismísima caída del mundo, estaba anunciada la venida del Señor Jesucristo como Redentor y Salvador. Y en Israel nadie esperaba a Jesús, ni los sacerdotes, ni el sumo sacerdote, ni el pueblo, ni los sabios, ni los eruditos, ni los doctores en Israel de la ley estaban esperando al Señor Jesucristo. Los que esperaban y seguían los rollos proféticos eran los paganos, los gentiles, esos magos, esos hombres estudiosos que no eran judíos, eran de otros. Esos eran los que estaban esperando. Ahora la gente celebrando aquí, dice que la venida, celebrando es que el nacimiento de Cristo, el papado le metió todo eso a la gente y las iglesias protestantes se montaron también en el rollo. Es que con el cuento de vamos a celebrarle el cumpleaños al niño, vamos a celebrarle el cumpleaños a Jesús, vamos, y cogen la gente y la montan en un boy y la llevan a un estadio y allá las ponen a brincar y a patalear y a quitarle lo poco que tiene la pobre gente y con el nombre de que el cumpleaños de Jesús. ¿Dónde habla la Biblia de cumpleaños de Jesús? ¿Dónde habla la Biblia de estas cosas? ¿Quién esperaba a Cristo en la primera venida? Mire, Cristo está por aparecer en las nubes de los cielos y la gente celebrando dice que el nacimiento de Jesús. Cristo está en el cielo y allá es donde debemos de seguirlo. Eso es lo que vamos a estudiar esta tarde, que verdaderamente es el año nuevo del Señor, en el Señor, el año nuevo en el Señor. Y oiga lo que dice aquí, ¿quién espera a quién? En 2 de Pedro capítulo 3, versículo 9, dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Estamos en un tiempo de ¿qué? De tardanza. ¿Qué dijo el Señor? ¿Cuál fue la promesa que Él dijo? Vendré otra vez. ¿Cuál es la tardanza? Ya se pasaron, el tiempo ya se pasó. El Señor dijo que eran 6000 años de oportunidad a este planeta. Ya se cumplieron los 6000 años, hace rato se cumplieron los 6000 años. ¿Por qué? Es muy fácil contarlo, querido amigo. Mire, de la creación al diluvio pasaron 2000 años, del diluvio a la primera venida de Cristo pasaron otros 2000 años, son 4000, y de Cristo acá llevamos 2018 años. Es decir, que estamos en una tardanza de 17 años ya. Esa tardanza el Señor puede alargarla, puede acortarla, eso depende de Él, pero Él dice que, ¿por qué? ¿Por qué retrasa su promesa? ¿Por qué retarda su venida? Dice el versículo 9 de 2 de Pedro, capítulo 3, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Quién espera a quién? Nosotros a Cristo, Cristo a nosotros. ¿Quién espera a quién, queridos amigos?
Él nos espera a nosotros porque Él es paciente, Él tiene compasión y Él está esperando que procedamos al arrepentimiento, que salgamos de toda la idolatría, que salgamos de todas las tradiciones, de todos los engaños y las mentiras del sistema romano papal, que quitemos los ojos de los hombres y los pongamos en Cristo y en su palabra, que vengamos a conocer lo que escrito está y ya apartarnos de los dichos y de los mandamientos de los hombres. Eso es lo que dice el Señor. Si usted ama su vida, si usted ama su alma, si usted ama su destino eterno, venga a Dios, dele una patada a la idolatría, dele una patada a todo lo que tenga que ver con la ciencia de estos hombres y busque a Cristo en su palabra. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero, oiga el pero el día del Señor vendrá, el día del Señor vendrá, habrá una tardanza, pero el día del Señor vendrá, vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Eso es lo que nos dice el Señor. ¿Será muy imposible y muy difícil para Dios hacerlo? Señores curas, señores papas que han considerado a Dios como inútil, como incapaz, como retrógrado, como que no es omnipotente y como que no es todopoderoso ni omnisciente. ¿Será Dios, como dice Él aquí en su palabra, pasar todo esto con gran estruendo y elementos? ¿Será para Él es muy difícil? Quiero decirles, queridos amigos, el Señor nos dice aquí, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Todo esto se va a fundir, queridos amigos. Viene el Señor por su pueblo, no se olviden, recuerden. El viaje de Abraham no era un destino, no tenía destino. El viaje de Abraham no tenía un destino. El Señor dice que Abraham caminó y no llegó a su destino, porque la visión de Dios en el viaje de Abraham era un pueblo el que iba caminando, pero ¿hacia dónde? La última movida del viaje de Abraham terminará cuando venga Cristo Jesús a llevarse a su pueblo al cielo. Eso es lo que nos dice la Escritura, y eso es lo que venimos hablando el año nuevo. Ayer hablamos del año nuevo. El año nuevo, queridos amigos, no hay tal año nuevo, no existe el año nuevo. Lo que existe sencillamente es un número consecutivo o adicionado a uno anterior con el cuento del tiempo, de los siglos y de los años, de los meses y de los días, de los segundos y de los minutos. Pero año nuevo no hay, el tiempo no envejece. El Señor abrió eso que conocemos nosotros como tiempo, porque para Dios no se mueve en el tiempo. Dios se mueve en la eternidad. El Señor abrió un espacio entre la eternidad pasada y la eternidad futura. Abrió un espacio que Él llama tiempo, que son estos 6,000 años que venimos hablando. Ese es el tiempo que Dios abrió para darle oportunidad al hombre de ser ¿qué? De ser redimido y de ser reconciliado con Dios a través de la muerte de Cristo Jesús, y para acabar y destruir a Satanás, el pecado, y a todos los que se alíen de él, siendo sus pecadores y siendo sus secuaces. Eso es lo que se llama tiempo. El tiempo no envejece, es un tiempo sencillamente de oportunidad. No hay nada nuevo, ni hay tampoco año viejo. Lo que en realidad hay es un hombre viejo y una vieja manera de vivir y una nueva criatura en Cristo. Eso es la única novedad que hay en la vida de los hombres en este planeta y en este mundo. El tiempo, los años no envejecen, ni siquiera la historia y las realizaciones del hombre se envejecen.
La historia que hoy se vive no es nueva ni es vieja. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. El Señor nos dice que no es el tiempo lo nuevo ni es el tiempo lo viejo. Escrito está en el libro de Eclesiastés capítulo 1 versículo 9. Óigalo. Oiga lo que dice el sabio Salomón. ¿Qué es lo que fue? ¿Qué es lo que fue? Dice, lo mismo que será. Lo mismo que fue, eso será. ¿Qué hay de nuevo ahí? Lo viejo volverá ¿a qué? A ser. ¿Qué más nos dice el sabio Salomón? ¿Qué es lo que ha sido hecho? ¿Qué es lo que ha sido hecho? Dice, lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. No hay nada nuevo. La historia de la humanidad en cuestiones de tiempo es simplemente una repetición de la repetidera. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Es lo que nos dice el Señor. El año nuevo, que la gente cree, no piensan en la gente. ¿Por qué? Porque hablábamos ayer que el diablo se las ha ingeniado a través de todas estas tradiciones, de todos estos engaños, de todas estas doctrinas y de todos estos mandamientos del sistema romano papal y de los hombres para infatuar a la gente, es decir, hacerle perder la razón, para entontecerlos, dejar a la gente como groggy. La gente no piensa, no medita, no discierne, la gente anda embotada en su cabeza y dice el Señor que se embrutece, la gente anda bloqueada, su cabeza no le da para más, no razonan, andan como hechizados, como hipnotizados, parecen que fueran como zombies caminando por esta vida y por este mundo sin discernir y sin razonar y sin tener tiempo, porque hasta eso el diablo se las ha ingeniado para que la gente no tenga tiempo de preguntarse ¿qué debo hacer para ser salvo? El diablo se las ha ingeniado para toda esta sociedad imponerle un ¿qué? Imponerle un trabajo, imponerle un sistema de controlarlos y de manejarlos y de tenerlos ocupados. Eso es lo que ha hecho Satanás. Mire, la gente sabe que entra a un trabajo a cumplir una cierta trabajo de productividad y ahí se pasan en ese trabajo 20, 30, 40 y más años. Al fin de ese tiempo ya sabe la gente que viene la jubilación y entonces dice que la gente va a terminar su tiempo y su vida allá sentados en el sofá viendo la televisión, y de esa manera cuando ya son papel quemado, carbón, entonces dice que la gente se va allá a sentarse. Pero el diablo no le ha dado tiempo a la gente. ¿Para qué? Para preguntarse ¿qué debo hacer para ser salvo? La gente no tiene tiempo para pensar, la gente no tiene tiempo para pensar en las cosas eternas. El diablo lo lleva de esa manera para que cuando ya llegue el tiempo en que llegue la jubilación y sea papel quemado y sea carbón, entonces ya la gente está escaquética, ya la gente está con mal de Zambito, ya la gente no razona, ya tiene Alzheimer, ya la gente tiene Parkinson, ya la gente tiene la cabeza totalmente desbaratada, ya no tiene capacidad ni siquiera para acordarse de Dios. Esa es la manera como el diablo maneja a esta tierra y a estos pobres hombres en este planeta y en este mundo. Esa es la manera como el diablo engaña al mundo entero. Y nos dice el Señor que el diablo no solamente engaña con las tinieblas, con las mentiras, con las tradiciones, con los mandamientos y con todo este nuevo orden mundial que estableció en este planeta, en el trabajo, en la educación, en la cuestión de vivir en las ciudades hacinados como si fueran galpones en apartamentos, las ciudades convertidas en campos de concentración mal administrados. Campos de concentración, me refiero a como los hubo allá en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, los que montó Hitler. Las ciudades son como los campos de concentración que tenían allá Hitler en Alemania, pero mal administrados. Todo lo que vaya, compare, todo lo que había allá en los campos de concentración es exactamente lo mismo que hay en la ciudad y que usted está padeciendo y sufriendo. Eso es, vaya, mire cómo funcionaba un campo de concentración allá en Auschwitz, en Sobibor, en todos estos campos de concentración que tenía Hitler, y compárelo con su ciudad, con usted en su ciudad. Exactamente calcado, es el mismo sistema establecido
acá. Entonces vemos nosotros, mire, todo es calcado, no hay nada nuevo, dice el Señor. Leímos en la Escritura. Hitler dice que copió para dominar a Alemania y al mundo el plan, el sistema del papado. Dice que ellos seguían los métodos del sistema romano papal. Hitler, que era católico, él decía que no había una mejor organización en este planeta que el sistema romano papal, y que nosotros lo seguimos fielmente, estos parámetros del sistema romano papal. Como funcionaba el papado, así Hitler funcionaba en lo que fue allá en Alemania y durante la guerra mundial. Exactamente, por eso él dijo: fui, soy y seré siempre católico, y murió, se suicidó siguiendo eso. Por eso dice que Hitler era Eugenio Pacelli, que se puso el alias de Pío XII, dice que era el papa del Führer, era el súbdito de Hitler. El año nuevo orgiástico, todo eso vino de allá. La obra, el plan del diablo, queridos amigos, es para burlarse, para ridiculizar, para despreciar y para desechar la obra de Jesús. Se estableció el año nuevo. Este es el año nuevo, para burlarse de Cristo. Es una burla todo lo que pasa el 31 de diciembre a las 12 de la noche, que usted debería de pensar: ¿por qué a las 12 de la noche? Porque a las 12 de la noche era la hora de los demonios, era la hora de los aquelarres. A las 12 de la noche se llevaban a cabo todas las sesiones espiritistas. Es a las 12 de la noche cuando se hacen todas las sesiones de los demonios. Es a las 12 de la noche cuando la gente invoca a los espíritus. Es a las 12 de la noche donde van a hacer todas esas sesiones satánicas de traer tierra del cementerio y traer todos estos demonios y meterse en una rueda, meterse la gente en una cruz gamada, esa cruz que llaman, la cruz de 5 puntas, que es la del culto a Satanás. Ahí a las 12 de la noche hacer estos aquerrales a las 12 de la noche. Piense usted, ¿por qué a las 12 de la noche? ¿Por qué la fiesta es la víspera y no es el día? La fiesta es el 25 de diciembre, pero la gente se enrumba, es el 24, y están cuenta regresiva. Faltan 5 minutos, faltan 4 minutos, faltan 3 minutos para nacer el niño Dios, falta 30 segundos para nacer el niño Dios, acaba de nacer el niño Dios, y la gente se vuelve frenética, se enloquece, se sale de sí, como dice el Señor, se entontecen, se embrutecen, se infatúan, la gente queda totalmente fuera de sí, poseída por los demonios, porque esa es la realidad. La gente queda poseída por los demonios. Unos comienzan a llorar, otros a gritar, otros a reír, otros a lamentarse, otros a echar bala, otros a decir esto, lo otro, otros a robar, otros a atracar, otros a fornicar, otros a hacer y deshacer. Eso es una locura, y la gente no se pregunta: bueno, si esto es de Dios, ¿por qué produce todo esto? Si esto es de Dios, que es un Dios de amor, de bondad, de misericordia, de orden y de pureza, ¿por qué vienen todas estas cosas? Porque la gente no tiene cabeza para preguntarse: ¿y esto qué es todo este pandemonium? ¿Qué es todo este desenfreno? ¿Qué es toda esta locura? ¿Qué es todo este bacanal? ¿Qué es toda esta orgía? La gente no tiene razonamiento, no tiene cabeza. Simplemente van a ver aquí corriendo los otros, que el niño quebrado, que mataron a uno allá, que el otro se perdió la mano acá, que el otro quedó ciego por la pólvora allá, que el otro se enfermó, que hay que llevarlo, que hay que sacarlo, que hay que traerlo, que... horrible, es una cosa espantosa, pero la gente no piensa, no discierne, y cada vez vendrán cada vez más terribles todas estas cosas. Miren nomás el registro, todas las estadísticas que llevan la policía y las instituciones que tienen que ver con esta cuestión de los quemados, de los muertos, de las riñas, de las peleas. Dice que ha superado todo lo que es los tiempos pasados, porque eso es el plan del diablo, que cada vez, y como él sabe que ya se le acerca y se le acaba el tiempo, entonces tiene que
llevar a la vida, a la eternidad, a millones y millones que no se pregunten qué debemos hacer para ser salvos. Esto es de Dios, esto no es de Dios, esto es satánico, no tengamos nada que ver con esto. El cura, el sistema romano papal y el papa y todos estos mentaros son los representantes de Satanás. Nos trajeron todos estos engaños, todas estas mentiras, nos impusieron todas estas tradiciones. Echémoslos a un lado, busquemos y abramos la palabra de Dios y vamos a orar y a buscar del Señor. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Nos dice el Señor entonces que no, que todo esto, vemos nosotros la demostración del destino fatal y arruinante al que conduce la religión papal. Mire, todo esto es obra del sistema romano papal. Todo esto es lo que ellos dicen que es de Dios. Todas estas fiestas. Miren nomás ustedes, queridos amigos. La Navidad, pues ustedes saben que Cristo no nació en diciembre, ya lo estudiamos, la semana pasada estudiamos de eso, pero esto de que el 28 de diciembre, 3 días después de haber nacido Jesús, entre comillas, dice que la muerte de los niños inocentes. Cuando usted vaya a abrir la Biblia, dice que Jesús nació allá, ya dijimos, hablamos allá que Jesús nació fue el 14 de Nisan, que era primavera, y que Jesús murió el 14 de Nisan, que también era primavera. 33 años exactos vivió Jesús. Eso es lo que hablamos nosotros la semana pasada, de eso hablamos. Entonces, nace Jesús. La Biblia nos dice allá en el libro de Levítico, en el capítulo 12, en el versículo 1 al 6, que la mamá del niño al nacer tenía que tener 7 días declarada inmunda por su menstruación, 7 días. O sea, pasaron 7 días sin Jesús salir de Belén. Al 8º día, nos dice allí en Levítico capítulo 12, versículo 1 al 6, nos dice que al 7º día el niño era circuncidado, era llevado a circuncidar. Y la mamá, dice que la mamá tenía que quedarse 33 días más purificándose. O sea que la dieta por el nacimiento de un niño, dice el Señor que debe ser de 41 días. Esa es la dieta que debe guardar la mamá sin salir, estar cuidada, dice purificándose su sangre, dice el Señor. Es la sangre la que hay que purificar, dice el Señor, en esos 41 días. Y estos entonces cogieron y nació el niño el 25 de diciembre, inmediatamente, sin el niño haber sido circuncidado, sin haber cumplido todo eso. Entonces ya vienen a decir que mandó Herodes a matar a los niños. Puro engaño, pura mentira. Por eso es que ahora sí puede usted entender por qué al papado, a los curas, no les gusta que la gente lea la Biblia. ¿Por qué es que ellos no permiten que la gente lea la Biblia? ¿Por qué es que ellos no quieren que la gente estudie por sí mismo la palabra de Dios y sean responsables ellos, como dice el Señor, que debemos ser ante Él? Para que la gente no conozca la verdad. Ahora sí va a entender entonces usted por qué era y fue que el papado, el sistema romano papal, mandó a quemar la Biblia, mandó a perseguir la Biblia, se gastó 1260 años queriendo raer de la faz de la tierra la palabra de Dios, pero se olvidaron que la Biblia, la palabra de Dios como se le conoce, las sagradas escrituras son de Dios, y que lo que es de Dios, Él lo cuida. No pudieron raerla de la faz de la tierra. No pudo Satanás, a través del sistema romano papal, raer de la faz de la tierra. Ahora el Señor nos dice que así como intentaron acabar y destruirla, dice que esta palabra tenía poder para vivir y sobrevivir y multiplicarse en este planeta, de tal manera que esta es la hora en que usted, cualquier ser que en este mundo quiera tener la palabra de Dios y conocerla en su propio idioma, puede hacerlo, queridos amigos. La Biblia es el libro más traducido en este planeta a los idiomas, lenguas, dialectos y jeringonzas de este mundo, porque es la palabra de Dios, y la palabra de Dios, lo que es de Dios, Él lo cuida. Nos dice la Escritura, lo que la Biblia nos dice es que cuando nació Jesús, 8 días, oiga, vino la circuncisión. 7 días María declarada inmunda por su menstruación, y a los 8 días dice el Señor, inmunda por la menstruación, dice allí. Vamos a leerlo para dejar claro ese concepto en nuestras cabezas, en nuestra mente. Niños, jóvenes, papá, mamá, oye lo que dice el Señor. Dice el Señor:
Habló Jehová, Moisés está hablando de Jehová. Ya les he dicho que la Biblia es más para oírla que para leerla. Habla a los hijos de Israel y diles, hablándonos de la purificación de la mujer después del parto, dice: la mujer cuando conciba y dé a luz varón será inmunda 7 días. Conforme a los días de su menstruación será inmunda 7 días. Y dice, y al 8º día se circuncidará al niño, al 8º día. O sea que mamá guardada 7 días. Ahí no vinieron Herodes y sus esbirros, los esbirros de Herodes, a matar a nadie. Mire, mentira lo que dice el sistema romano papal. Mentira que a los 3 días los niños inocentes, 25 y el 28. Mentira, engaño. Contradice la palabra de Dios y podemos tener la plena seguridad que todo lo que contradiga la palabra de Dios procede de Satanás. Estos curas, estos papas que contradicen la Biblia proceden de Satanás. Y sigue diciendo aquí, mas ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre. Ninguna cosa santa tocará, ni vendrá al santuario hasta cuando sean cumplidos los días de su purificación. Eso era para un niño. Ahí sigue lo que es una niña, cuando era más larga la dieta para una niña. Entonces nace Jesús, 7 días guardando la mamá su inmundicia, 8 al 8º día circuncidado. Después dice que cumple 41 días de dieta. Cuando cumplieron los 41 días de dieta, dice allí también el Señor que tenían que ir a la presentación del niño. Fueron ellos de Belén a Jerusalén, hicieron la presentación de Jesús allá, vuelven a Belén, llegan, después con el tiempo de estar ellos en Belén, llegan los magos llegan. Después de que Jesús nació, dice que estaba ya en la casa, no estaba en el pesebre. Dice el libro de Lucas, capítulo 1, que Jesús era en la casa. Y entonces cuando llegan los apóstoles y le traen el incienso, la mirra y el oro, no vamos a hablar de lo otro, no es oportuno ahora. Dice, el oro era para que ellos tuvieran para el viaje de huir a Egipto. Cuando ellos estaban en Egipto es cuando viene la matanza de los niños, y dice que después de la muerte de Herodes es que ellos regresan de Egipto a Nazaret. Allá es donde el Señor Jesús vive toda su vida. Entonces esto, desde el nacimiento de Cristo hasta el regreso hasta la muerte de los niños allá en Belén, se lleva un periodo de entre 1 año y medio y 2 años, queridos amigos. Eso no fue al 3er día, como dice el sistema romano papal, puro engaño, pura mentira. Entonces lo que el diablo quiere es apartar a la gente del verdadero año nuevo, que no es el año nuevo, no es rumba. En la palabra de Dios nos dice la Escritura que el año nuevo no era para enrumbarse, el año nuevo no era para celebrar. El año nuevo no era un tiempo de rumba, de alegría, de juerga, de desenfrenarse y de enloquecerse. No, el Señor nos dice que era un día de aflicción, no era un día de celebraciones, ni de rumba, ni de comilonas, ni de inmundicias. No, dice el Señor que a los 10 días del mes de Tirri, es decir, del mes 7º, por allá septiembre, octubre, era el año nuevo para el pueblo de Israel. Era el año nuevo, y el año nuevo consistía simplemente en borrón y cuenta nueva de los pecados. Era el día en que se iba a hacer la expiación de los pecados. Eso es lo que nos dice la Escritura. Y como iba a haber un año nuevo, litúrgicamente hablando, el pueblo tenía que estar limpio de su pecado, tenía que confesar todos sus pecados, no a un hombre, no al sacerdote, sino directamente a Cristo, allí, a través del Corderito. Nosotros ahora lo hacemos a través de ¿qué? De Cristo. Vamos a confesar nuestro pecado es a Cristo, como Él nos ha dicho, entrar a nuestro cuarto. No hay que ir ponerle la oreja al cura allá para que contarle nosotros nuestros pecados, porque el Señor dice que eso es pecado, que eso no es lo que Él ha mandado. Hay que confesarlo directamente ¿a quién? A Cristo. Cuando usted le confiesa sus pecados a un cura, lo que lo está haciendo es cómplice, partícipe de sus delitos, de sus crímenes, de sus pecados. El Señor nos dice aquí en Levítico capítulo 23, versículo 9, dice: porque toda persona que no se afligiere en este mismo día, es decir, el día del perdón, el día de la expiación, será cortado de su pueblo. No era que fuera matado, sino que no participaba de esa expiación, no se beneficiaba de esa intercesión
ante Dios de que se le borraran sus pecados y comenzara un año nuevo. De eso se trataba el año nuevo. Así que no es el año el nuevo, ni es el año el viejo. Es la vida, dice el Señor, que es la vida la nueva. ¿Qué es lo viejo y que debe ser lo viejo y que debe ser renovado? Es el hombre, como escrito está en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. He aquí, todas las cosas viejas pasaron, todo ahora es que nuevo. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Entonces nos dice el Señor que no es como piensa la gente que el año nuevo. Ya dijimos, el tiempo no es nuevo, el tiempo es el mismo, el tiempo no va a cambiar. Nosotros somos los que ni siquiera somos viejos para los ojos de Dios físicamente, porque Él nos dice aquí en el libro de Segunda de Corintios, en el capítulo 4, versículo 16, nos dice el Señor aquí: por tanto, no desmayamos. Oiga lo que dice el Señor en 4:16 de Segunda de Corintios. Ni siquiera a Dios le importa que envejecemos, porque eso forma parte del pecado. Es del pecado, no del tiempo. Lo que me envejece a mí no es el tiempo. Lo que me envejece a mí es mi vida de pecado. Es mi vida de estar sometido al pecado que me lleva ¿a dónde? A la muerte, es lo que nos dice el Señor. Pero oiga lo que dice el Señor. Dice: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Es mi vida lo que el Señor quiere que sea renovado. Es mi vida, mi carácter lo que el Señor quiere que sea nuevo, y para eso no necesito tener yo 15, ni 20, ni 30 años. Puedo tener 80, puedo tener 90 años y aún así entrar en el conocimiento de Dios, buscar el perdón y la sintonía con el cielo y ser renovado totalmente, como dice el Señor aquí. Dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Aquí todo es pasajero. Estamos aquí es para modelar y para perfeccionar una vida que solo le agrade a Él. Pero el plan de Satanás es que nosotros nos degrademos, que nosotros nos destruyamos, que nosotros acabemos con nuestra vida, y además de todo eso nos alejemos y nos apartemos de Dios. Eso es lo que nos dice el Señor. Así que el mundo está ignorando la obra que Cristo está haciendo, y de eso se trata, queridos amigos. El diablo está trabajando de tal manera que la gente no tenga tiempo de preguntar: bueno, ¿y dónde está Jesús? Si Jesús no nació en diciembre, ¿cuándo nació? Búsquelo en la Biblia. Vea lo que dice el Señor en su revelación y en su palabra. ¿Dónde está Jesús? ¿Qué está haciendo el Señor Jesucristo? Dice que así que se introdujo todo estas tradiciones, estos engaños, estas mentiras y toda esta ruina física, moral y espiritual. Dice que así también el diablo se inventó el año nuevo. ¿Para qué? El año nuevo se lo inventó el diablo para que el mundo no conociera y desechara la obra de mediación que Jesucristo está llevando a cabo como nuestro único y suficiente sumo salvador y sumo sacerdote en el santuario celestial. Para que el diablo se ingenió todo esto para que el mundo ignorara la obra del juicio y que se está llevando a cabo, y que hay un juicio, y que cada ser humano como ente moral tendrá que responder delante de la Corte Suprema Celestial. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. La gente no sabe que hay un juicio. La gente no sabe que hay un juicio. Y terminamos aquí en el capítulo 5 de Segunda de Corintios, en el capítulo 5, versículo 10, dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. El diablo quiere que la gente ignore este juicio, que vengamos a rendirle cuentas a Dios por todo lo que hayamos hecho mientras estábamos en este cuerpo, sea bueno o sea malo. Año nuevo es vida nueva en Dios, en obediencia a sus mandamientos. No es tiempo, ni siquiera yo envejecerme. Yo puedo estar viejo, pero ser nuevo, como dijo el Señor en su revelación y en su palabra. Quiero decirle, queridos amigos,
No se vaya detrás de todo lo que tiene que ver con la superchería, con las supersticiones, con todo lo que tiene que ver con el engaño, con la mentira, con la brujería, con la hechicería, que los calzones azules, que todo este engaño, toda esta mentira, toda esta, la hora más oscura, a las 12 de la noche desenfrenada la gente, que cogiendo la maleta, que las 12 uvas, que las 3 papas, que la maleta, que las espigas de abundancia, que las lentejas, que el dólar, que el Salmo 91, que la brujería, que los conjuros, que la astrología, que la superchería, que la magia negra, que los sortilegios, que consultar o evocar a los muertos, que la adivinación, que la magia negra, que las promesas, que los rezos, que los deseos. Todo eso es satánico, queridos amigos. El Señor dice que eso no es de Él. Por eso es a las 12 de la noche, que es la hora del culto, a las brujas, a Satanás, a los hechizos. Y esa es la magia negra y blanca que el diablo se inventó a través del sistema romano papal para engañarte a ti y a mí. Quiero decirte, traigan a los niños. No tengan parte en todo esto, niños. No se hagan partícipe de todas estas cosas, jóvenes. Abran la Biblia, oren al Señor, absténganse de todas estas cosas y no se entreguen en las manos de Satanás para que los posea. Oren y pídanle sabiduría al Señor para entender todas estas cosas, porque la Biblia se puede entender. Quiero desearles una buena y feliz semana y que el Señor los libre de todos los engaños y las mentiras y de todos los incendios y de todas las balaceras en las que ustedes puedan estarse metidos, para que el Señor los saque de allí. No se metan en esos niños y jóvenes. Quiero desearles un buen resto de semana. Les habló Jorge Luis Garay. Dios les bendiga. Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. Algo en lo eterno pasó. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre